Bueno, la Martina es una marca muy argentina, muy prestigiosa. Tiene una historia detrás que es apasionante. Lando, bienvenido. Gachi, bienvenido. Es una historia empresaria, es una historia de éxito y de amor a la vez. ¿Hace cuánto que están juntos? 43. Wow. Qué bárbaro. 43. ¿Por qué la Martina? Buena pregunta. Yo vivía en Estados Unidos y por motivos de Gachi decidí volver al país. Entonces, síntesis de síntesis, no tenía trabajo. Bien. Yo trabajaba en ese momento en Estados Unidos, en Boston, 11 años. Era una empresa de jeans, de una textil. Sí. Y me encontré con Gachi y decidí volver a la Argentina. No tenía trabajo, para hacer la historia corta. Decidí formar algo propio con la creación de una marca. O sea, el proyecto de la Martina no es vender ropa, accesorios, no, es crear una marca que tuviera cierto contenido para poder después exportarla. Yo venía impregnado de todo lo que es las enseñanzas americanas, empresariales. Vos sos italiano igual. Yo nací en Roma y vine a la Argentina me trajeron, que tenía 7 años. Soy nacido en Italia, pero culturalizado argentino. O sea, pero en Estados Unidos me rearmaron, ¿no? Porque trabajé en una empresa muy grande, muy esquematizada, aprendí un montón. Te diría que casi todo lo que sé hoy lo aprendí ahí. Y ahí aprendí una cosa, la importancia de el deporte. Bien. Hace 40 años... No es porque lo practiques. No es porque lo practiques. La importancia del deporte yo jugaba en la industria. Al fútbol, tenis, como cualquier otro, no era profesional. Pero en Estados Unidos en esa época era el boom de California. El aire libre, los deportes, comer sano. Bien. Toda esa onda llegó a la East Coast. Nosotros vivíamos en Boston, la empresa. Y ahí me empecé a informar lo que era el deporte en sí. Y me di cuenta que el deporte iba a comandar muchas tendencias. Una de esas tendencias terminó siendo lo que yo quería hacer como proyecto familiar. Ahí conocí a Gachi en Buenos Aires y dije, vamos a alargar un proyecto familiar creando una marca. Gachi, vos metete cuando quieras. Yo puedo hablar, yo puedo hablar. Yo no sé si te conviene eso. Te conoces esto mucho más que yo, así que metete cuando quieras, sí. Así que la idea era crear una marca deportiva. No había muchos deportes hace 40 años. El boom de los deportes nace ahí, con un montón de deportes, skate, no existía todo eso. En el agua, en la tierra. Y ahí es donde se empezó a ver en New York las señoras que venían de la periferia para trabajar en Manhattan, muy bien vestidas, pero usando sneakers, usando zapatillas, que se sacaban en la oficina y se ponían. Ese fue el primer símbolo del deporte, se metía en la vida urbana. Y dije... Qué buena visión, ¿no? De apuntar al deporte. Sí, pero en ese momento... No, y además daba otra cosa más. Yo volví a la Argentina. Yo siempre fui argentino, a pesar de haber nacido en Italia y tener parientes italianos. Sí. Y vivía en Barrio Parque. O sea, vos estudiaste acá. Yo estudié acá toda mi vida. Vivía en Barrio Parque. En Barrio Parque había mucha gente que jugaba polo. No era un deporte que yo practicaba porque a mí me gustaba el fútbol y el tenis. Pero tenía muchos amigos y conocía el deporte. Entonces dije, tengo que crear una marca en un deporte donde las grandes firmas americanas, asiáticas, no les interese, que sea suficientemente chico y focalizado, que podía con mi know-how, entre comillas, desarrollarla con tiempo sin que me la basuren o terminen comprando. Trataron de comprarla, pero ya muchos años después, cuando era ya un éxito. ¿Qué, Vuitton trató de comprar la marca? Sí, sí. No solo Vuitton. Yo fui a París invitado... Perdóname.
¿Y vos nunca la quisiste vender? No, yo siempre la quise vender. Ah, está bien. Perdón, él hace la marca y yo quiero la plata. Claro, está muy bien. Sí. Es un justo cambio. Así que, nada, se creó por una necesidad familiar de crear una compañía familiar totalmente. El polo es un deporte totalmente familiar al día de hoy. Y es tan chiquito que las grandes empresas es de imagen más que... Entonces lo usan para imagen, pero no son verdaderamente el polo. La Martina es la única que es verdaderamente del polo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer botas, monturas. Claro. No, empezamos a hacer la parte fea. Técnica. Todo técnico, que nadie... ¿Empezaron con eso? ¿No empezaron con indumentaria? No, indumentaria vino 4 años después. Claro, igual vos venías de Timberland también. O sea, muy bien, muy bien, hiciste todos los deberes. Todos, absolutamente. Sí, yo venía de Timberland, entonces tenías cierta experiencia. Sí. Yo para Timberland empecé a desarrollar la ropa que ellos no hacían. Entonces me llamaron para hacer un esbozo de presentación, cómo sería la ropa de Timberland. Estoy hablando hace 40 y pico de años. Por eso, la primera incursión de Timberland en indumentaria fue proyecto tuyo. Porque sí, ella cae justo en medio del proyecto. No, pero tenemos que contar cuando me llama, porque él trabajaba en esta fábrica de jeans. Sí. Y empezó a asesorar Timberland externamente. Sí. En un momento... Todo esto, perdóname, en Estados Unidos. Sí, siempre todo en Estados Unidos. En un momento me llama y me dice, mira, tengo una entrevista, me invitaron a comer a la casa, Sidney Schwartz, que era el dueño. Y seguramente me van a hacer una propuesta. Uy, qué bueno, buenísimo, qué bárbaro. Era cerrar el tema de la indumentaria con una propuesta económica. Sí. Entonces agarra y termina la reunión. ¿Estabas acá? ¿Todavía seguías trabajando acá? Yo acá. Sí. Entonces me llama cuando termina la reunión y me dice, no puedo creer lo que me acaban de ofrecer. Era tan importante la oferta, tan importante, que a pesar de que teníamos un rollo impresionante nosotros dos, le dije, no puedes decir que no. Es el futuro de tu vida, es imposible, ¿no? De mis hijos, yo tenía 2 hijos. Sí. Era un proyecto a siempre. Perdón, una empresa enorme. Enorme. Sí, pero voy a hacer los dueños eran 2 hermanos. El mayor, déspota. El menor, muy buena gente, que lo dejaron hacer la parte de producción. Sí. El menor no tenía cabida. El menor es el que me contrata para hacer la ropa en orden del mayor. En el interín, por X circunstancias que son muy largas y no vale la pena, el menor compra al hermano mayor. Se lo saca de encima con un fondo. Ahí el menor me hace a mí y me da el encargo de la ropa. Entonces, me hace esta oferta para ya... Yo decía, pero vos estás loco, no puedes decir que no, es imposible, olvídate. No podés. Y no aceptaste. Y yo hice, como es el final de las películas de amor, ¿viste? De Cary Grant. Volví a la Argentina para estar con ella. Y dejé Timberland. Era tan buena la relación que me dieron la licencia para la Argentina. Y yo lancé Timberland en la Argentina. ¿Cómo trabajaron juntos? Es difícil porque estamos como casados hace 120 años, porque dormimos juntos, vacacionamos juntos, trabajamos juntos. Son 24 horas, pero lo llevamos bárbaro, realmente muy bien. ¿Cómo dividen las tareas? No, él siempre se dedicó al tema de la marca. Él tiene, aunque no es un financista, tiene olfato increíble para saber dónde tiene que mover las fichas. Y yo, de la nada, porque venía de la tele, de la nada empecé a aprender a ver cómo se hacía el producto, que era muy poquito. Imagínate que hacíamos 3 remeras, 2 carteras, nada, no hacíamos nada. Pero bueno, me empecé a meter de a poco. Y ahí empezó. ¿Por qué eligieron una marca de elite? ¿Por qué la eligieron posicionar ahí? Bueno, el polo te lleva a eso un poco. Sí. Pero... O sea, el polo ya te ayuda a que estás un poquito más... Hay una...
tenés menos competidores, Ok. primero. Segundo, competidores que mercados chicos no les interesa, Bien. como el polo. Sí. El contenido del polo es chiquito, argentino e Inglaterra. En otro país no existen. Entonces las grandes compañías buscan mercados muchos. ¿Y cómo hicieron para desarrollarla entonces? Porque hoy estás, ¿en cuántos países están? Muchos, no sé cuántos, pero te diría, ¿cuántos? ¿60? ¿De qué? Países. Porque están en países donde no se juega polo también. Nosotros tenemos 40 años de... Sí. Los últimos 30 fueron realmente fuertes. 30 años, vos estás hoy en Dubái, mañana te tenés que ir por un problema de político del país o económico, se fue, pero después volvés. O sea, nosotros estuvimos y estamos, por eso hice esa aclaración, en todos los países de Europa, todos los países pero vos árabes. empezaste a desarrollarte en mercados donde el polo, nada. No existía. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo más raro? O sea, que una marca argentina haya podido llegar a Europa es ya un logro enorme. Ahora, que vos le vendas ropa a los italianos y hagas un boom de tu marca en ese mercado, eso es imposible. Después, o sea, realmente es increíble haber llegado a ese mercado. Vos me decís, bueno, capaz que sí, vendiste en Singapur. Bueno, ok, buenísimo. Pero en Europa, que son los dueños, entre Francia e Italia, los dueños del diseño, que te hayan hecho explotar la marca de esa manera, es increíble. Eso es increíble. No, y Frank Sinatra dijo una vez, y está en los reels, no es lo bien que te va, sino lo bien consistentemente que te va. Sí. O sea, tener una suerte de 1 o 2 temporadas y tenés algo que el mundo busca, bingo. Ahora, ¿cómo te mantenés? Nosotros estamos hace 25 años en Europa con La Martina, compañía, dando servicios al Con mercado europeo exclusivos. y ahora asiático. O sea, La Martina sí es de ustedes. Sí, Sigue siendo una empresa familiar. familiar Sí. y nosotros dos somos los únicos dueños. Y la manejan ustedes. Sí. ¿Quién diseña? mucha gente. Sí, tenés mucha gente. O sea, hoy por hoy lo que empezó conmigo, muy chiquitito, después se amplió. Europa tiene sus diseñadores. Yo opino en mi gusto, en lo que me parece que va, pero les damos mucha bola a los tipos que están permanentemente en ese métier. Y después acá en Argentina, bueno, tenemos una licencia que es muy buena, que es la de Chile, Perú y Colombia, que aporta también sus ideas. Nosotros que aportamos nuestras ideas para todo este mercado. Son mercados distintos, con colecciones distintas. Vos no podés vender el producto que vendés acá en la India. Okay. Tenemos una operación en la India que ya tiene 15 20 locales. Ellos La Martina. Sí, local La Martina. Ellos diseñan, nosotros aprobamos. Ellos vienen a ver nuestros diseños y colección europea, eligen, pero aprobamos nosotros. Sí. El control está de nuestro lado, pero dejamos hacerse. Ellos la adaptan, porque viste que cada mercado tiene su tema, pero digo, ellos adaptan lo que nosotros estamos proponiendo y está buenísimo eso, está bárbaro. ¿Cuántos empleados tienen hoy? Acá debemos tener cuántos. No, en total. Es que son todas empresas distintas. Okay. O sea, muchas son licenciatarias. Claro. Acá tenés Argentina, que maneja todo lo que es América. Bien. Y después tenés, acabamos de volver la semana pasada de Panamá, por ejemplo, que abrimos un exclusivo en el shopping mall más importante que hay, que es lindísimo. Y ya estaba abierto Isla Margarita, con la misma gente, el mismo grupo. ¿Isla Margarita en Venezuela? Sí. Mira. No, y ahora en Venezuela. Sí, lo más insólito que le decimos, ¿pero a quién le vendés? Hay un montón de gente que tiene plata. Sí, claro. Sí, todo lo que es el cerco del gobierno, que son los que viven en Los Roques, en Margarita. Exacto. Así que ese grupo de acá lo manejamos desde Argentina. Después tenés Europa, que se maneja desde Chiasso, que es una ciudad que está pegada a Como, en Suiza, donde tenemos la oficina. Y después tenés el otro grupo, que es Singapur, que maneja China, India y los nuevos mercados que se empezarán a abrir. Por el momento somos muy nuevitos en eso. ¿Y todo el Caribe, que te escuché que están, de dónde lo van a manejar? De acá. De acá. Sí, sí. ¿Y ustedes dónde tienen base?
Uy, esa es la peor pregunta que nos puedes hacer. Porque no sabemos. Caiga. ¿Dónde es tu casa? Sí. ¿Qué sé yo? No sé cuál es tu casa. Es raro. Es raro. Bueno. Te puedo contestar simpáticamente. Sé Yo lo que tengo quieras. 5 cepillos de dientes. Y está bien, uno en cada casa. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, yo creo que ya, a ver, deben viajarse en valija, me imagino que tenés casas No, instaladas. yo no. Él sí, él con mochila y yo con 4 valijas. Ella se va gallo todavía. La empresa la empezaron ustedes dos, Sí. únicamente. Sí. No tenían ni empleados. Te digo que al principio nos peleábamos más, porque él, con su mente marketingiana, Sí. que muy bien le funcionó, lo único que hacía era regalar, regalar, regalar y regalar. Y yo sufría, porque decía, ¿cómo puede ser? Hay 3 cosas que quisiera contar. Dale. Antes que se termine el programa. Y como vos manejás los tiempos del programa, quiero que me des los minutos. Adelante. No. No. Esta es una compañía familiar con un objetivo bien claro: crear una marca que mantenga a mi familia sucesión, ¿ok? Y siempre yo y ella tuvimos mucho cuidado. Mucha gente se quiso asociar, invertir. No me interesa. Entonces, esa conducta muy espartana llevó a muchas cosas. Entre otras, cómo se generaron los mercados. El otro día me dijeron, Lando, vamos a filmar la historia de la Martina. Sí. Tenés que darnos una idea. Síntesis de síntesis. Tuve que echar la fecha de más o menos que empezamos al día de hoy. Y ahí ver los puntos, ¿viste? Donde vos decís, wow, esto hizo que, wow. Y encontré 3 elementos que fueron totalmente fuera de lo común, que ahora te los voy a contar porque es, creo, lo que muestra que es la Martina. Todo lo demás es muy simpático, es muy bueno, pero no tiene relevancia. Lo que voy a contar son... Los llamo los anillos. Vos viste que los americanos en básquetbol, fútbol, ganás un campeonato y te dan un anillo horrendo. Entonces Michael Jordan aparece con anillos hasta en los dedos de los pies, ¿me entendés? Sí. Entonces dijo, a nosotros nos han dado 3 anillos. O sea, es Oscar. Nos dieron 3 premios Oscar. Lando, me dicen, esto en Europa, ¿no? Lando, ¿cómo me decís eso? ¿No es un poco presuntuoso? Juzga vos. Son 3 elementos que muy difícil otra compañía de indumentaria y lo que hacemos pueda juntos volver a juntarlos y tener ese honor. 1, hace casi 10 años vino Harvard a golpear la puerta. Claro, pues esto es un caso de estudio de Harvard. Sí. Razón. Pero no solo fue un caso de estudio, fue recomendada por IMD. IMD, ¿no? Sí. Que es la universidad de las universidades que está en Lausanne, Suiza, que, por ejemplo, vos tenés una compañía petrolera, tenés un problema del subsuelo con una piedra especial, llamás a IMD para que te haga un curso y ellos te mandan especialistas, ingenieros de performance, pero el curso especial de ese lugar, ¿me entendés? Es una universidad que hace casos para empresas megagalácticas. Esta universidad vino un día a Buenos Aires, me llamó y me dice, Lando, queremos hacer un caso de la Martina. ¿Por qué? Vinieron en 4 personas y me dieron la explicación. El boom que tuvo la Martina en Europa. Querían saber cómo se había hecho. Eso generó Harvard pegado atrás. Hey, ¿qué están haciendo? Tengo entendido que son marido y mujer con la familia. Y no hay ningún ejecutivo profesional en la compañía. ¿Cómo hicieron? A expandirse en Europa y en África del Norte. Bla, bla, bla. Pues sigue siendo una empresa de ustedes. Sí. No tiene estructura El empresarial. 100% de las decisiones radicales está acá. No, tenemos ejecutivos Sí, con otras... Sí. Y vinieron e hicieron 3 casos. 1, por qué y cómo una empresa familiar caserita llegó a vender donde vendió. Y el otro era cómo hiciste en un país que no tiene moneda, que era el peso, crear un algo afuera
sin tener posibilidades económicas de sustentarlo. Sí. Esa era la segunda. Y no sé si dije, ¿cómo puede ser que hoy no tengan profesionales de altísimo nivel, europeos o americanos, dirigiendo la empresa? No los tenemos, No. en ningún lado, ni allá ni acá. Entonces, Porque realmente una empresa familiar empieza a crecer, Sí. se profesionaliza, tiene su cuadro, empiezan los hijos, las distintas generaciones. bueno, ese fue el primero que una universidad como Harvard y MIT le dedicaran tiempo al por qué la Martina hizo un boom en Europa en ropa. Sí. ¿Ok? Y llevó a un anillo de decir, ¿qué otra empresa que conocemos que tiene? Ninguna. Ni siquiera te diría que europeas, que ahora las conozco muy bien. Segundo, estaba en mi oficina en Buenos Aires y me llaman de Windsor Park. Querían saber si la Martina estaba interesado de llevar adelante, gestionar el pro shop de polo que tenía el Club de la Reina Guards. Tienen un pro shop con toda una marca inglesa, con botas, monturas, afuera de la marca inglesa, y me llaman a mí, pidiendo, ¿la Martina está interesada? Digo, perdón, hace 12 años hubo una guerra entre nosotros. Y a mí, personalmente, no me gustó nada lo que hicieron, ¿me entendés? Tenía un poco de resentimiento. Y al principio le dije, mire, déjemelo pensar, con una actitud un poco soberbia. Y le colgué el teléfono. Deme 10 días. Me llamó a los 10 días. Digo, dígame, ¿usted quiere la Martina? Que diga la Martina adentro de la casa de la reina. Dice, sí, han pedido que sea la Martina. Dije, bueno, acá es palabras mayores. Claro, pues la otra posibilidad era tomar nuestros productos técnicos y ponerlos con la marca Guards. Porque las botas son de lujo. Claro, son todos buenísimos, dijimos, sin la Martina. Claro. O sea, te compraban el producto. No, quiero el producto con La la Martina. Martina. Pero pará, ahí no termina. Bueno, dije, tengo la chance de meter la Martina dentro de la casa de la reina. En definitiva, la casa del club es de ella, no hay socios. Y me llaman 3 meses después, mando los planos para que se hagan la reestructuración. Dice, el señor Simonetti, estamos muy honrados si usted viene a abrir el local, porque la reina decidió cortar el ribbon. Esta frase es imposible que se diga, porque un real inglés no corta el ribbon de ni siquiera marcas inglesas, y menos Argentina. ¿Cómo puede ser que decidió? Bueno, vino, cortó, fue mi hijo ahí a atenderla, ¿me entendés? Digo, eso no se puede, está bien, repetir, se murió la reina, pero digo, ese choque de culturas, ¿cómo nos consideraron? Es muy difícil lograr una cosa así. Y lo último que estaba, y lo conté también, la Nikkei de Tokio, la bolsa de valores. Vos no tenés... No la tengo Martina no está business en Japón, nada. En Japón no existe el polo, no saben qué es, nada. Y me dieron 45 minutos, que es el tiempo que le dan a las megacompañías. Ahora, esos puntos vos los marcás como hitos, pero son hitos que te hicieron... En realidad no son hitos que te hicieron disparar la empresa ya estaba disparada. Sí, pero son reconocimientos. Son reconocimientos, y- pero no son puntos que dijiste, a partir de acá yo exploté. No. Vos ya venías, claro. No, pero es un poco contestando Sí. el concepto de decir, es una marca familiar. Sí. Yo rodeé al grupo familiar con ciertos prestigios, Sí. ¿entendés? Uno, Yo tengo una pregunta sobre eso. Vos eras un ejecutivo exitoso. Antes de la Martina, Sí. eras un ejecutivo exitoso. sí, Estabas en una textil importante, sí. te habían ofrecido, te hicieron una oferta que vos dijiste que era impresionante Sí. de Timberland. Sí. ¿Por qué decidiste, yo ya sé que por una cuestión de amor, No, pero lo minimizaste. ¿por qué decidiste? No, pará, pues la pregunta es otra. Es, ¿por qué, sabiendo que tenés carrera profesional y tenías carrera profesional empresaria, Sí. decidís armar tu empresa de cero? Bueno, hay algo que dentro de la empresa donde yo trabajaba de Blue Jeans,
tenía un colega, viajábamos casi siempre juntos. Él creaba productos, generaba merchandising, y yo era el que llevaba los licenciatarios en Europa. Este señor también muy exitoso, joven, con 2 hijos, en un momento tiene un choque y queda paralizado en la cama. Wow. De ganar una cifra importante en ese momento, pasó a no ganar nada. Ahí me di cuenta de la frialdad de las empresas americanas. No le importó nada a la empresa que los chicos, y él tuvo que ir a una casa más barata, nada. No es que me ponga a hacer socialismo, No, está pero clarísimo. era mi amigo, ¿me entendés? Te quiero lo mismo. Y me pegó feo. Y pensé enseguida a mis hijos. Y dije, eso es muy feo. Digo, voy a buscar algo que... Por eso tampoco contraté altos ejecutivos. Primero, porque podíamos nosotros rebujarnos muy bien. Y segundo, no van a echar a mi hijo, ¿me entiendes? Y como esto es realmente una empresa familiar, no es verso. Hoy en día no tenemos ejecutivos top. No, tienen para proyectos determinados. Exacto, La muy bien, ustedes. muy bien dicho, muy bien. Wow. Así que son 40 años que estamos corriendo, caminando. 43 años, la verdad. Y como yo digo, me refiero a ella es mi compañera de ruta, no es mi mujer. En la ruta tuvimos muchos baches. Yo me imagino. Okay. Y creo que ese es, en la intimidad, el premio de Harvard es muy bueno para la puerta de casa para afuera. En la puerta de casa para adentro, creo que es otro... Lando, muchas gracias. Gracias a vos de este tiempo. Por favor, no, muchas gracias a vos. Gachi, muchas gracias. Yo me imagino que tenemos algún video de Gachi. Por favor. Ahí está. No, pero ¿se acuerdan? Esto fue icónico también. El libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete. ¿Te puedo hacer una pregunta antes que cierres? Sí. Me enteré que sos piloto de aviones grandes, con pasajeros. Sí. ¿Cuándo lo haces? A las tardes o los fines de semana. Ahora no, a la mañana no. O sea, vos sos piloto de aviones grandes a Bariloche. Yo soy piloto comercial de vuelos privados, grandes, pero vuelos privados. Ah, privados. No de línea aérea. Ah, pensé que era línea aérea que decía. Pero voy a todos lados, sí. Qué bárbaro, bueno, felicitaciones, porque eso hay que Es tener lo mejor que hay. cierto temple además. Lo mejor que ¿Sí? hay. ¿Una anécdota fuerte la tenés? No, yo por suerte volé tranquilo. Sí. Sos una persona muy tranquila. Más allá de tormentas o más allá de meteorología, no, la verdad que... Y me encanta, es lo mejor que hay. Sí. Bueno, felicitaciones. No, ustedes, muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Por favor. Gracias.